y lo tengan presente. Bien, vamos a tratar de hacer una transmisión simultánea también, entonces les pido su participación y bueno. Entonces vamos a empezar con lo que es las razones trigonométricas. Pero vamos a hablar ahora de las razones trigonométricas para cualquier ángulo. Recuerden de que ustedes se les ha dado ya las razones trigonométricas para ángulos específicos, digamos ángulos agudos, ya ustedes conocen, pero ahora vamos a hablar bastante acerca de las razones trigonométricas para cualquier ángulo, que es muy importante pues porque en este tema vamos a ver cómo se desarrolla las razones trigonométricas para otros ángulos. Vamos a hablar de los ángulos cuadrantales, vamos a hablar de los ángulos también los ángulos que positivos, negativos. Vamos a aprender vamos a ver bastante ejercicios en los cuales pues ustedes van a desarrollar. Bien, empecemos por lo que son las razones trigonométricas de cualquier ángulo o de cualquier magnitud. Entonces, un ángulo trigonométrico generado por rotación de un rayo en sentido horario o antihorario está en posición normal, estándar o canónica o regular si y solo si el ángulo tiene su vértice en el origen de coordenadas, su lado inicial coincide con la parte positiva del eje de la abscisa y su lado final puede estar ubicado en cualquier parte del plano cartesiano. Fíjense bien lo que está diciendo. Que un ángulo trigonométrico generado por rotación, ya, así que ustedes tienen que verlo, cómo se genera este tipo de ángulo. Bien, veamos. Fijémonos bien que aquí tenemos, este es el eje X, este es el eje Y. Observen de que el ángulo θ, este ángulo, bueno, está especificado, aquí está el rayo, se genera un punto P, porque Q tiene coordenadas x,0 y este P tiene coordenadas x,y. Este R se le llama a lo que nosotros le llamamos el radio vector. El radio vector que nos ayuda pues prácticamente en muchas cosas. Por decirlo así, este es como ustedes ven acá, se forma un triángulo rectángulo y este triángulo rectángulo pues este sería su hipotenusa. Este ángulo queda en el segundo cuadrante. Veamos este ángulo ahora, está en este diagrama. Observen de que en la figura ahora el ángulo, ¿verdad? Siempre en contra de las manecillas del reloj, aunque se puede hacer en favor de las manecillas del reloj, pero sería negativo. Y aquí tendríamos también que este radio vector toca el plano en el tercer cuadrante, digamos. Estaría en el tercer cuadrante. Y también tenemos para el cuarto cuadrante. Observen que este ángulo realmente sería todo esto, ¿verdad? Son iguales, ya los vamos a ver.
Entonces a esto se le llamamos también el radio vector, muy importante. Entonces, como ustedes ven, concluimos que este ángulo θ está en el lado final de θ, pertenece al segundo cuadrante, el lado final en este caso pertenece al tercer cuadrante y el lado final en este caso pertenece al cuarto cuadrante. Pregunta hasta el momento ahí. Todo bien. Ninguna, profe. Ok. Ahora vamos a definir las funciones trigonométricas de cualquier ángulo. Dice, sea θ un ángulo en posición estándar en un sistema de coordenadas rectangulares y sea P, coordenadas que tiene P, X, Y, cualquier punto que no sea el origen en el lado terminal de θ. Si la distancia de O a P, porque O vamos a tomarlo como un punto de referencia, si la distancia de O a P es igual a R, y esto no es más que la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada, entonces veamos lo siguiente. El seno de θ sería Y sobre R, es decir, en el triángulo rectángulo que ustedes miraban en los casos anteriores, Y en este caso sigue siendo pues el cateto opuesto y R es la hipotenusa. El coseno del ángulo sería cateto adyacente, que sería X sobre R, que sería la hipotenusa. O sea, siempre R es la hipotenusa. Y la tangente de Y, o la tangente, perdón, de θ es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Lógicamente que aquí X tiene que ser diferente de 0. Ahora, si ustedes ven, no cambia absolutamente nada con la estructura anterior para ángulos agudos. Sin embargo, ustedes observan de que también es muy importante de que observen de que también existe para las razones recíprocas. La recíproca del seno, recordemos que la cosecante sería R sobre Y, lógicamente que Y tiene que ser diferente de 0. La recíproca del coseno es la secante, que sería R sobre X, y la recíproca de la tangente, que es la cotangente, que sería X sobre Y. Lógicamente que en este caso de la secante, X tiene que ser diferente de 0 y aquí Y tiene que ser diferente de 0. Bien, entonces, esta es como la definición de las funciones trigonométricas de ángulos, de cualquier ángulo que le llamamos en matemáticas. Veamos el primer ejemplo. Si θ está en un ángulo en posición estándar en un sistema de coordenadas rectangulares y si P, nos dan el punto P, tiene coordenada 15,8, está en el lado terminal de θ, encuentre los valores de las 6 funciones trigonométricas de θ. Ok, ¿qué es lo primero que vamos a hacer en este caso? Lo primero que vamos a hacer es, primero vamos a graficar el punto y su vector. ¿Ya? Vamos a graficar el punto y su vector. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aquí tenemos, recuerden que 15 es para X, ¿verdad? Y 8 es para Y. Nos daría este vector. Aquí tenemos, esta coordenada vale menos 15 y esta coordenada sería 8. El ángulo real que andamos buscando, ¿verdad? O el que estamos trabajando, recuerden que siempre va desde el eje X positivo hasta el vector, el lado terminal, que sería R. Observen que aquí se forma el triángulo rectángulo. Entonces, R es la hipotenusa y el cateto opuesto sería 8 y el cateto adyacente sería menos 15. En otras palabras,
aplicando la definición de las funciones trigonométricas de cualquier ángulo, tenemos que x vale menos 15 y y vale 8. ¿Qué nos faltaría encontrar? Nos faltaría encontrar ¿qué cosa? ¿Qué cosa nos faltaría encontrar? Para hallar las razones. A ver. R. ¿Qué cosa es R? ¿Qué cosa sería R? R sería la hipotenusa de este triángulo. Entonces, La hipotenusa. Correcto. Recordemos que R sería x cuadrada, la raíz cuadrada de x cuadrada más x cuadrada. Entonces, R va a ser x que vale menos 15 al cuadrado más y que sería 8 al cuadrado. Quiere decir que menos 15 al cuadrado es 225 y 8 al cuadrado sería 64. 225 más 64, entonces R valdría 17, ya sacando la raíz, ¿verdad? Ok, ya tenemos a R, ya tenemos a X. ¿Qué nos están pidiendo? Los valores de las 6 funciones trigonométricas para el ángulo θ. Ok, el seno de θ, habíamos definido que el seno es y sobre r. Y vale 8 y r nos dio 17. Su recíproca, recuerden que inmediatamente podemos calcular la recíproca. La recíproca del seno es la cosecante. Solo le damos, sería el inverso de esto. El inverso de 8 17 es 17 octavos. Ahora, el coseno de θ, en este caso tendríamos que x sería x sobre r, es decir, menos 15 sobre 17. Su recíproca, ¿quién es la recíproca? Es la secante, que sería menos 17 sobre 15. La tangente la definimos como y sobre x. Y vale 8, x vale menos 15, y su recíproca sería la cotangente, que sería menos 15 octavos. Y ahí tienen, pues, chicos, las 6 funciones o 6 razones trigonométricas para este ángulo θ, donde su radio vector, digamos, o su lado terminal, valga la redundancia, termina en el segundo cuadrante. ¿Alguna duda ahí? ¿Por qué el 15 es negativo? Preguntan aquí en Facebook. Bueno, diga. Es verdad, aquí en el punto P, aquí es menos 15. Ahí cometí, ahí hay un error de tipeo, perdón. Es menos 15. Si ustedes ven, aquí está corregido. El menos 15 está corregido aquí en el diagrama. Ahí disculpen. Ahí le corrijan. El punto P es menos 15,8. No me fijé a la hora de tipearlo bien. Es menos 15,8, pero aquí ya en el ejercicio sí ya lo tomé en cuenta el signo. Gracias. ¿Alguna otra duda? Pregunta aquí. Gracias, Iván. Bien, ¿podemos seguir?
¿Podemos seguir? Espere. Voy a Ok. terminar. Ok. ¿Listo? Sí, ya. Ok. Veamos el ejemplo 2. Si el punto P menos 1,3 pertenecen al lado final del ángulo en posición normal θ, calcular K igual a seno de θ por coseno de θ. Veamos la solución. Ubiquemos al punto P. Ya, primero, ¿dónde lo vamos a ubicar? En el plano. Okay. Tenemos nuestro eje X, aquí tenemos nuestro eje Y, ubicamos a menos 1, sería a la izquierda, aquí, 3 sería 3 unidades, bueno, aquí tenemos, señalamos hacia arriba porque nos vamos a mover 3 unidades hacia arriba y llegamos a este vector. Ok, entonces el ángulo lógicamente que sería este, que sería θ, y aquí observemos que se forma el famoso triángulo rectángulo. ¿Ah? Entonces el punto P es menos 1,3. Ok, pero a nosotros ahora no nos están pidiendo todas las razones trigonométricas, sino específicamente este valor de K, que es igual al seno de θ por coseno de θ. Pero para eso necesitamos saber cuánto vale el seno y cuánto vale el coseno. Entonces, vendríamos, calculemos el radio vector. Ya sabemos nosotros que el radio vector es R y es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. ¿Quién es x? En este caso es menos 1. ¿Quién es y? En este caso es 3. Reemplazando valores, entonces tendríamos menos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces R sería menos 1 al cuadrado es 1, 3 al cuadrado es 9 y 1 más 9 sería 10. Entonces R vale raíz cuadrada de 10. Bien, ahora a lo específico. Luego, esto es lo que nos estaban pidiendo nosotros. K igual al seno de θ por coseno de θ. Recordemos que el seno de θ era el lado opuesto, que sería 3, sobre la hipotenusa, que sería raíz de 10, o sea, y sobre r, y el coseno sería x sobre r. Entonces, ¿cuánto vale y? Y vale 3 y r nos dio raíz cuadrada de 10. Y aquí tenemos, en vez de x, el valor de x es menos 1 y el valor de r es raíz de 10. Entonces, multiplicando, más por menos da menos, k nos daría 3 por 1 3 y raíz de 10 por raíz de 10 nos daría a 10. Entonces, ahí tenemos otro tipo de problema con este tipo de razones trigonométricas para ángulos de cualquier magnitud. Ahí lo tienen. Si hay una duda, la hacemos. La podemos escribir allí en los comentarios, los que están en Facebook.
Y los alumnos que están en Meet, pues también la pueden hacer. Profe, solo cuando nos piden calcular. ¿Cómo? ¿Cómo es la pregunta? Profe, Diga. solo cuando nos dice, o sea, cuando nosotros vamos a hacer, cuando nosotros vamos a hacer el cálculo de radio del vector, es cuando nos piden solo K. No, realmente si vos observaste en la definición, vos necesitas las coordenadas de X, las coordenadas de Y y el radio, o sea, R, que es la hipotenusa. Sin eso vos no podés hacer ninguna de las Es una ley, pues. No, no es una ley, es una definición. Es una definición. ¿Alguna otra duda? Pues, o sea, forma de decir, pues, profe. Sí, o sea, siempre vos necesitas el valor de X, valor de Y y el valor de R para poder trabajar con cualquiera de las razones trigonométricas que te pidan. ¿Avanzamos? Ok, avancemos. Vamos a hablar ahora de los signos de las razones trigonométricas por cuadrante. Ojo con esto, porque ya viene no lo más difícil, sino lo interesante de este tema. Razones positivas. Acordémonos que en nuestro eje de coordenadas a este espacio se le llama primer cuadrante. Este sería, y en el primer cuadrante, ¿qué razones son positivas? Todas las razones. El seno, el coseno, la tangente y sus recíprocas. Todas son positivas. En el segundo cuadrante, ¿qué razones son positivas? Son el seno y su recíproca, que es la cosecante. Una forma memotécnica de aprender. Lógicamente que si solo son positivas el seno y su recíproca, el resto es negativo. Por eso es una forma memotécnica de aprender. En el tercer cuadrante, ¿quiénes son positivas? Son la tangente y su recíproca. Son positivas. Y en el cuarto cuadrante sería el coseno y su recíproca, que sería la secante. Esas serían las razones positivas. Pero, profe, mire que muchas veces yo no me gusta más específico. Ok, de lo anterior podemos destacar, nosotros vemos esta tablita, aquí tenemos las 6 razones y aquí tenemos los 4 cuadrantes. Observen lo que les decía. En el primer cuadrante, todas son positivas. Miren, todas las razones son positivas. En el segundo, las positivas son el seno, su recíproca. Miren el resto, el coseno es negativo, la tangente es negativo, la secante es negativa, la cotangente es negativa. En el tercer cuadrante, el seno es negativo, el coseno es negativo. La única que es positiva son la tangente y su recíproca, como lo habíamos visto anteriormente. Y en el cuarto cuadrante, las positivas son el coseno y su recíproca y el resto son negativas, como lo pueden ver. Veamos un ejemplo. Ejemplo 3. Dice, encuentra el cuadrante que contenga el ángulo θ si el coseno de θ es mayor que 0 y el seno de θ es menor que 0. Para los chicos que están en Meet, ¿qué significa que el coseno de θ es mayor que 0? ¿Qué significa? A ver, rapidito. ¿Que es el número positivo? Correcto, que el coseno es positivo. O sea, el ángulo, el coseno en este caso de ese ángulo es positivo. Y el seno, cuando es menor que 0, estamos diciendo que es negativo.
Entonces refugiémonos de esta tablita que tenemos acá. Ok, veamos la solución. Analicemos. Como podemos observar, el coseno es mayor que 0 cuando, es decir, el coseno prácticamente es positivo. ¿En qué cuadrante es positivo? El coseno en el primer cuadrante es positivo y en el cuarto cuadrante también es positivo. Ok, ya analizamos el coseno, ahora analicemos el seno. El seno, ¿en dónde es negativo? El seno es negativo en el tercero y en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, ¿qué podríamos concluir? A ver, estos muchachos que están en mí, ¿qué podríamos concluir? ¿En qué cuadrante se encuentra el ángulo θ? ¿Dónde coinciden las dos razones, las dos funciones, el coseno positivo y el seno negativo? ¿En qué cuadrante? A ver. ¿En qué cuadrante? O los que están en Facebook, pues. En el cuarto cuadrante, muy bien. En el cuarto cuadrante, exactamente. Entonces podremos decir, por lo tanto, que el ángulo θ está en el cuarto cuadrante. Se fijan, es una forma fácil de ver el cuadrante donde está el ángulo θ. ¿Ya? Una forma fácil de verlo. ¿Alguna duda ahí? ¿En qué cuadrante? ¿Podemos avanzar? Espera un segundo. Ok. Listo. Sí. Ok. Veamos el ejemplo 4. Dice, señalen el signo de E igual al 0 de 100 grados por el coseno de 200 grados entre la tangente de 140 grados. A ver si apagamos el micrófono ahí, por favor. Entonces, nos están pidiendo que señalemos el signo de esta expresión E. Veamos la solución. Ok, identifiquemos primero los cuadrantes. Todos los ángulos observemos que son positivos. Entonces, si nosotros hacemos una representación gráfica, recordando lo que anteriormente habíamos visto, donde son positivos los ángulos, por las razones, en el primer cuadrante todas son positivas, en el segundo solo son positivas el seno y su recíproca, en el tercero la tangente y su recíproca, y en el cuarto el coseno y su recíproca. A nosotros nos interesan, ¿por qué lo he puesto? Porque nos interesan las tres razones. Miren, el seno, el coseno y la tangente. Ok, entonces, fíjense bien, observemos, 100 grados. 100 grados pertenece a ¿qué cuadrante? Al segundo cuadrante. ¿Por qué, profesor? Porque es mayor que 90 grados y menor que 180. Eso ya lo aprendiste en clases anteriores. Entonces, 100 grados
pertenece al segundo cuadrante. Y si es en el segundo cuadrante, el seno, ¿cómo es? Es positivo. Ok, tenemos esta relación. Ahora analicemos el coseno. 200 grados. 200 grados, los 200 grados son mayores que 180, pero menor que 270. Entonces estamos en el tercer cuadrante, 200 grados. Y en el tercer cuadrante, ¿cómo es el coseno? Es negativo, porque la única que es positiva es la tangente y la cotangente. Perfecto. Y el último es 140 grados. 140 grados vuelve a estar en el segundo cuadrante porque es un valor mayor que 90 y menor que 180. Y en este caso, el 140 pertenece a la tangente. Y la tangente en ese cuadrante, en el segundo, es negativa. Como a mí me están pidiendo que señalemos en los signos de estas tres cosas que tenemos aquí, podemos concluir que la relación E, el seno de 100 es positivo, el coseno de 200 es negativo y la tangente de 140 es negativo. Multiplicando los signos, más por menos da menos, entre menos. Y menos entre menos, eso da a más. Por lo tanto, el signo de toda esta expresión que tenemos aquí es positivo. Una forma, disculpen, una forma fácil de ver. ¿Alguna duda? ¿Dudas hasta ahí, chicos? ¿Vamos a avanzar? Sigamos, ok. Ojo a esto, ángulo cuadrantal. Es aquel ángulo en posición normal, cuyo lado final coincide con algunos de los semiejes del sistema de coordenadas. Los ángulos cuadrantales son de la fórmula, el ángulo cuadrantal es de la fórmula 90 grados por K. ¿Qué cosa es K? K pertenece a un número entero. ¿Ya? Veamos ahora también lo siguiente. Para determinar si un ángulo es cuadrantal, se hace lo siguiente. Ojo. El ángulo dado, que en este caso, entre comillas X, se divide entre 90 si está en el sistema sexagesimal. Si está en el sistema circular, es pi medio, en radianes. Dependiendo si X está en grados sexagesimales o en radianes. Si el resultado es un número entero, entonces dicho ángulo X es cuadrantal. Profe, pero está enredado eso, ¿cómo hacemos? Ok, veamos el ejemplo. Determine si los siguientes ángulos son cuadrantales o no y grafíquenlos en cada caso. Aquí está. En el inciso A, el ángulo alfa es 1440, el ángulo beta es menos 810 y el ángulo teta 750. Veamos la solución para el inciso A. El ángulo alfa 1140.
1440, perdón. ¿Qué hacemos? Ok, como está en el grado sexagesimal, 1440 lo dividimos entre 90. Si nosotros dividimos 1440 entre 90, por favor, ¿cuánto da, Javier? O Vladimir, o María Andrea. ¿Cuánto da? 16. Ok, 16. Ahora, si nosotros multiplicamos, como da entero, ¿verdad? Da entero. Significa que no hay residuo. Sí, entero. Ok, fíjense bien. Ajá. 16 lo multiplicamos por 90, da 1440. O sea, el residuo daría ¿cuánto? Daría 0. Ojo, este es lo que me interesa, el residuo. Ya van a ver por qué. Bien, veamos ahora el caso B, menos 810. Profe, es negativo, no importa. Dividamos menos 810 entre ¿cuánto? Entre 90. ¿Cuánto da 810 entre 90? 810 entre 90. ¿Cuánto va? Menos 9. Ok, menos 9. Es entero también. Quiere decir que el residuo también es 0. ¿Verdad? El residuo daría 0. ¿Verdad? Ok. Ahora veamos el inciso C. Si ustedes dividen en el inciso C 750, ¿qué van a dividir? 750 ¿sí? Pasó. Bien, aquí hemos tenido un problemita técnico ahí. Vamos a recuperar los alumnos de Meet. Una falla técnica ahí, paciencia. Esperen. Sí, parece que el internet, hay un problema ahí. Pero bueno, ya estamos acá, gracias a Dios. Ok. Ok. Estamos recuperando, ok. Ahora sí. Listo, ok. Entonces, vamos al inciso C, ahí estábamos, ¿no? ¿Me escuchan bien, verdad?
Sí, 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 profe. Sí, parece que hubo una falla técnica ahí del internet, vacilón ahí. Bueno, paciencia, paciencia. Ok, entonces 750, habíamos dicho que quedamos claro que el 810 entre 90 daba menos 9 y residuo 0. Perfecto. Entonces, 750, si nosotros lo dividimos entre 90, ¿cuánto da? Ocho punto tres. No sé, sí. 8 puntos. Ok. Agarremos el entero. Si nosotros agarramos el entero, sería 8. 8 por 9, ¿cuánto es? 8 por 90. ¿Cuánto sería 8 por 90? 720. 720. Ah, para 750, ¿cuántos faltan? 30. Sí. Oh, correcto, correcto. Este sería el residuo también. Entonces, ¿qué dice la regla? Para que sea ángulo cuadrantal, dice que el resultado es un número entero. Pero ¿dónde se van a fijar ustedes? En el residuo. Bueno, también en el cociente. Pero les interesa también chequear el residuo. Ya van a ver por qué. Ok, si ustedes observaron 1440 entre 90 me dio 16 enteros, no hay ningún problema. Entonces podríamos decir que el ángulo alfa es cuadrantal. Se fue al internet. ¿Eh? ¿Cómo? Se le perdió la conexión, profe. Perdimos la conexión. Sí. Parece que... Espérate, vamos a recuperarlo. Paciencia, parece que hay problemas ahí en la red. ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Ok. ¿Se mira bien la pantalla? No, no lo miro yo, profe. Ok. Vamos a... Paciencia ahí con los muchachos que están en Meet. Y los que están en Facebook también paciencia. Bien. Bien, ya estamos chequeando, ya estamos volviendo a la red. Tal vez alguien que está conectado en Facebook, pues a lo mejor me indica si ve bien, si escucha bien y si estoy conectado, porque
Aquí me parece que estoy conectado. Pero los alumnos de Meet parece que han tenido problemas. Hay error, parece, con el Meet. Bien, ni modo. Sigamos los que estamos en Facebook. Entonces, el ángulo alfa es cuadrantal. ¿Por qué? Porque el residuo es 0. ¿Y por qué el valor de aquí es un número entero? Lógicamente. Igual acá, este ángulo beta es cuadrantal. Por lo mismo, por lo consiguiente. Pero este ángulo, el residuo, no es 0. Por lo tanto, el cociente es un número decimal. Y podríamos concluir que teta no es cuadrantal. Ahora, me piden a mí graficar. Para saber cuántas vueltas tiene el ángulo, dividimos dicho ángulo por 360. Bueno, aquí tendríamos, por ejemplo, en el caso número 1, tendría 4 vueltas. Y lógicamente que cae en el eje X. Entonces un ángulo cuadrantal. En el caso del inciso B, mirábamos de que, por decirlo, el ángulo era 810. Si lo dividimos entre 360, aproximadamente nos da 2 vueltas. A ver, 1, 2 vueltas. Pero este ángulo del inciso C, que no es cuadrantal, damos una vuelta, que son los 360, más 360 son 720, y sobran 30, que quiere decir que este ángulo en azul es de 30 grados. Por eso que no es un ángulo cuadrantal. ¿Ya? ¿Ya? .360 son 720 y sobran 30, que quiere decir que este ángulo es... Bien. Ahora, podemos concluir lo siguiente. Si θ es un ángulo positivo y mayor de una vuelta, se divide por 360 grados y se analiza el residuo. Ojo, si θ es un ángulo negativo cuyo valor absoluto es menor de 360, se le suma 360 grados. Fíjense bien en esas dos relaciones que tenemos ahí. Veamos el ejemplo. ¿A qué cuadrante pertenece el ángulo de 2000 grados? Dice, ¿a qué cuadrante pertenece el ángulo sí de 2000? ¿A qué cuadrante pertenece? Entonces, un ángulo positivo, ¿qué hacemos? Ok, solución, dividimos, dice, el primer caso se divide entre 360. 2000 entre 360 aproximadamente nos da 5. Pero el residuo es 1800. Si nosotros restamos 2000 menos 1800, esto nos daría a 200. ¿Qué significa? Y este 200 ya es un valor conocido porque podemos identificar en qué cuadrante está. 200, si nosotros vemos el residuo, el 200 está entre 180 grados y 270. Y el cuadrante que está entre 180 grados y 270 es el tercer cuadrante. Por lo tanto, podemos concluir entonces que 2000 pertenece al tercer cuadrante. Es una forma fácil de averiguar pues en qué cuadrante está un ángulo o a qué cuadrante pertenece un ángulo. Entonces, repito,
Dividimos primero entre 360, nos da 5, aunque tomamos la parte entera, ¿verdad? Porque aquí nos daría un decimal, tomamos la parte entera y ese 5 multiplicamos por 360, nos da 1800, restamos, nos da 200, el que vamos a analizar es el residuo. Ya, como dice el caso 1, analizamos el residuo, observamos que el residuo, que es 200, está entre 180 y 270, y 200 pertenece al tercer cuadrante, por lo tanto 2000 también pertenecería al tercer cuadrante. ¿Alguna duda? Bueno, de los que están en Facebook, alguna duda, la pueden escribir. Ok, no hay pregunta, pues nos vamos a... Veamos lo siguiente. Ángulos coterminales. Dos o más ángulos son llamados coterminales si tienen un mismo lado inicial y un mismo lado final. Un mismo lado inicial y un mismo lado final. Por ejemplo, veamos en este esquema, estos dos ángulos, este vector está en el tercer cuadrante. Observen, aunque tomemos el ángulo positivo y aunque tomemos el ángulo negativo, estos dos ángulos son coterminales porque terminan en el mismo, empiezan en el mismo lado y terminan en el mismo lado. Y a ese ángulo podríamos llamarle alfa y a este ángulo podemos llamarle beta. ¿Qué características tienen los ángulos coterminales? Presentan las principales propiedades. Alfa menos beta es igual a 360 grados por K. ¿Qué cosa es K? K pertenece a un número entero. Y ojo con esta relación porque la vamos a ocupar en el próximo ejemplo o en el próximo ejercicio. Dice que la razón trigonométrica de alfa va a ser igual a la razón trigonométrica de beta. Por ejemplo, ¿qué significa razón trigonométrica? Que si yo tengo seno de alfa es igual al, por decirlo así, a un ángulo, a una razón trigonométrica, pero del ángulo beta. Siempre y cuando estos dos sean coterminales. Por ejemplo, 750 y 30 son coterminales. ¿Por qué? Si yo resto 750 menos 30 es 120 y este tiene dos vueltas. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Miren, porque tienen el mismo lado, digamos, el mismo lado inicial y el mismo lado final. Ya, si nosotros dibujamos 720, tienen el mismo lado inicial y tienen igual a 30. Ok, también el 330 y menos 30 son coterminales. ¿Por qué? Si nosotros restamos 330 menos, entre paréntesis, menos 30, esto nos daría 360, que equivale a una vuelta. ¿Ya? Y si nosotros también, otro ejemplo, son 2200 y 40 son coterminales. ¿Por qué? Porque si nosotros restamos 2200 menos 40, es 2160 y esto tendrían 4 vueltas. También lo podemos ver desde el punto de vista de la definición, ¿no?
Si nosotros dibujamos 2200, como hemos aprendido anteriormente, vemos su lado inicial, vemos su lado final, igual a 40. Ok. ¿Qué relación hay entre el ángulo θ y el ángulo menos θ? Si θ es un ángulo de posición normal positivo, entonces menos θ es un ángulo de posición normal negativo. ¿Cómo se muestra en la figura? Observemos, este sería el vector, este sería el ángulo θ positivo, este sería otro vector que tiene coordenadas, bueno, este punto que está acá tiene coordenadas x, menos y, y este punto tendría x, y. Este ángulo θ es positivo, este ángulo θ es negativo. Observemos que aquí siempre se forma el triángulo rectángulo. Entonces, si nosotros calculamos el seno, coseno y tangente de θ y de menos θ, tendríamos lo siguiente. Recordemos que el seno es y sobre r y el seno de menos θ también sería menos y sobre r. Entonces podemos concluir que el seno de menos θ es igual a menos el seno de θ. ¿Ya? O sea que el seno de θ de un ángulo negativo es a el signo negativo del seno de ese ángulo. Vean el coseno. El coseno es x sobre r. Y el coseno de menos θ sería x sobre r. Ahora dirán, ¿y por qué en ese caso está tomando, por qué toma negativo acá? Porque recuerden que este señor, el negativo, ¿en qué cuadrante está? Está en el cuarto cuadrante y el seno en ese cuarto cuadrante es negativo. Igual porque aquí el coseno de menos θ es positivo, porque en ese cuadrante el coseno es positivo. Entonces el coseno de menos θ es al coseno de θ. Y la tangente sería y sobre x, y la tangente de menos θ menos y sobre x, porque la tangente en ese cuadrante es negativa. Entonces es una forma de ilustrar y llegar análogamente a las otras tres recíprocas, ¿verdad? Análogamente, la cotangente de menos θ es menos cotangente de θ. ¿Por qué? Porque si el seno es negativo, si el seno del ángulo si el seno, cuando el argumento es negativo, también, también su recíproco, igual la tangente. Porque recordemos que la recíproca de la tangente es la cotangente. Igual a secante, en este caso, miren, el coseno cuando el argumento es negativo, el coseno es positivo. Y su recíproca también. Igual la cosecante. Bien, continuemos. Vamos a los problemas. Problema 1. Calcular, dice, e igual a 2 seno de pi medio menos coseno de pi sobre la cotangente de 3 pi medio más la secante de 2pi. Y nos dan esta alternativa. Ok, la solución. Sabemos que el seno de pi medio es equivalente al seno de 90. Y el seno de 90 es 1. El coseno de pi es como que tengamos el coseno de 180 grados y el coseno de 180 grados es equivalente a menos 1.
Y la cotangente de 3 pi medio es igual a la cotangente de 270 grados y esto sería 0. Entonces, reemplazando estos valores, bueno, me falta la secante. Secante de 2 pi es la secante de 360 grados y eso es igual a 1. Entonces, la expresión E sería 2 por el seno de pi medio, que es 1, menos coseno de pi es menos 1, lo ponemos entre paréntesis. La cotangente de 3 pi medio es 0, más la secante de 2 pi es 1. Efectuando esto, entonces tendríamos 2 por 1, 2, menos por menos da más, 1, 0 más 1 es 1, 2 más 1 sería 3 entre 1, y entonces el valor de E sería A3, que sería el inciso E. Ahí tenemos entonces. Bien, continuemos. Problema 2. Simplificar la expresión E igual a más B al cuadrado, seno de 90 grados, más 4AB por el coseno de 180 grados, sobre A seno de 90 grados, más B coseno de 180 grados. Y aquí están las alternativas. Entonces, sustituyendo, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el seno de 90, eso es 1. Entonces tendríamos, y desarrollando esta expresión, este es un producto notable, el cuadrado del primero, más 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. ¿Por quién? Por el seno de 90, pero el seno de 90 es 1. Más 4AB por el coseno de 180, que sería menos 1. Eso dividido entre A por el seno de 90, que es 1, más B por el coseno de 180, que es menos 1. Entonces E va a ser igual a A cuadrada más 2AB más B cuadrada por 1. Todo eso da la misma expresión. Aquí más por menos da menos 4AB sobre A menos B, que es el resultado de A por 1A más por menos B por 1B. Ok, si nosotros reducimos términos semejantes, aquí tendríamos A cuadrada más 2 menos 4 me quedaría menos 2AB más B cuadrada sobre A menos B. Eso significa que esto es un trinomio cuadrado perfecto. Y su factorización sería A menos B al cuadrado entre A menos B. Como tenemos la misma base, ponemos la misma base y restamos los exponentes. Entonces me quedaría A menos B elevado a la 1, que sería A menos B. Que nuestra respuesta sería el inciso C. Bien, continuemos. Problema 3. Dice, sabiendo que alfa y teta son coterminales y además pertenecen al tercer cuadrante, también se sabe que la tangente de alfa es 5/12. Calcular m, que tiene como expresión seno de teta más coseno de alfa entre la secante de teta. Y estas están, aquí tenemos las alternativas. Ok, ¿qué es lo primero? Sabemos que alfa y teta son coterminales. Eso significa que tienen el mismo lado inicial, tenemos el mismo lado final, pero pertenecen al tercer cuadrante. Perfecto. Como los ángulos son coterminales, entonces
lo que les había dicho en la expresión anterior, en una de las diapositivas. Alfa y teta, entonces, como alfa y teta son coterminales, la razón trigonométrica de alfa es igual a la razón trigonométrica de teta. ¿Cómo es eso, profesor? Fijémonos bien. Esta es la expresión que nos dan. Quiere decir que el seno de alfa es como que tengamos el seno de teta. Y el seno de teta es como que tengamos el seno de alfa. Entonces, en vez de poner, como aquí tengo coseno de alfa, todo lo vamos a expresar o en alfa o en teta. Tengo esa opción. Entonces lo vamos a expresar en alfa. ¿Por qué? Porque la tangente que me están dando, miren el ángulo, es alfa. Ojo con eso. Está expresado en alfa la tangente. Si hubiese sido en teta, todo lo escribimos en función de teta. Vamos a entender. Ok. Quiere decir que el seno de teta, ¿verdad?, es lo mismo que el seno de alfa por esta relación. Coseno de alfa lo dejamos igual y la secante de teta es como que tengamos la secante de alfa. ¿Por qué? Porque son coterminales. Perfecto. Entonces sabemos que seno de alfa, bueno, la tangente de alfa es el cateto opuesto sobre adyacente, que es 5 doceavos, o sea que el cateto opuesto vale 5 y el cateto adyacente vale 12. ¿Qué nos falta? El valor de R, que sería la hipotenusa. Entonces la hipotenusa, recordemos que es 5 al cuadrado más 12 al cuadrado, en este caso sería 25 más 144, y entonces la hipotenusa es raíz de 169, y raíz de 169 es 3. Profe, ¿para qué calculamos esto? Porque ahora vamos a saber las razones trigonométricas del seno de alfa, coseno de alfa y secante de alfa. Entonces, seno nos daría que la expresión m, aquí dice seno de alfa. Recordemos que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Y por qué es menos 5 sobre 13? Porque ¿en qué cuadrante estamos trabajando? Estamos trabajando en el tercer cuadrante y el seno en el tercer cuadrante es negativo. Entonces por eso aquí es menos y sería el cateto opuesto, que sería 5, sobre la hipotenusa, que sería 13. Más, aquí sería el coseno de alfa. El coseno de alfa es adyacente sobre hipotenusa. ¿Pero por qué es negativo? Porque estamos en el tercer cuadrante. Y la secante es el inverso o el recíproco del coseno. Entonces es menos 13 doceavos. Haciendo esta simplificación, nos quedaría en el numerador menos 17 sobre 13 dividido entre menos 13 sobre 12. Entonces esto es equivalente a menos 17 sobre 13 por recíproco 12 sobre 13 y multiplicando nos quedaría menos por menos da más, 17 por 12 nos quedaría 204 y 13 por 13 169, que nos daría el inciso C. Miren qué interesante este problema, porque nos dan que son coterminales, nos dan el cuadrante donde está el ángulo y nos dan una razón trigonométrica. Entonces, ¿para qué me sirvió esta definición de coterminales? Para hacer esta relación, hacer este cambio en función de un ángulo. Para eso sirve esta expresión. Ahora, la tangente, ¿para qué me sirvió? Para hallar la hipotenusa. Y también para darme cuenta qué tipo de ángulo voy a trabajar, si alfa o teta. Y luego, ya el resto, pues ya es sustituir, saberse las definiciones de las razones trigonométricas. Por ejemplo, aquí dice seno de alfa sería el cateto opuesto, que es 5 sobre la hipotenusa, que es 13. El coseno de alfa es cateto adyacente, 12 sobre la hipotenusa, que es 3. Ya expliqué yo que este signo es porque estamos en el tercer cuadrante y la razón es seno, y el seno es negativo, el coseno también es negativo, y la secante también, por supuesto, como es la recíproca del coseno, es negativo. Y de ahí se hacen las operaciones.
Qué bueno, Javier, que estás claro. Muy bien. Bien. Bien, quiero agradecerles pues por muchas gracias por la suscríbanse a mi canal, los invito a mi canal también en YouTube para los que agarraron por último esta o sintonizaron esta transmisión y los que tuvieron problemas en Meet, les pido disculpas, el problema de red y pues les quiero pues invitar también a que se unan a mi canal siempre que es Rey Menamat en YouTube y ahí pueden encontrar videos relacionados para tu preparación, para cualquier examen, prueba, sistemático, pero principalmente para los exámenes de admisión que son muy importantes. Entonces quiero agradecerle y me resta nada más que darle pues mi agradecimiento y espero volverlos a ver en otra próxima transmisión. Gracias por la fiel sintonía.